Bienvenidos a su podcast Edifiquemos. Nos da mucho gusto de que estén con nosotros el día de hoy. Hoy tenemos una invitación muy, pero muy especial. Está con nosotros el hermano Humberto Corral, presbítero. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Estamos para servirles. ¿Cómo ha estado? Pues hemos estado bien, gracias a Dios, viendo los milagros que Dios hace también en un tiempo de crisis como este. Gracias a Dios estamos bien. Ahí en la iglesia, ¿cómo les ha ido? Nos ha ido muy bien. Hemos tenido algunos enfermos en cuanto a la pandemia, pero realmente ha sido poco en relación a lo que sabemos que ha sucedido en otros lugares. Gracias a Dios. Ahorita tienen sus transmisiones, ¿verdad? En Zoom, lo que me platicaba. Sí, empezamos realmente hace unos 2 meses a reunirnos presencialmente, pero con este último pico de Omicron decidimos hacer una pausa y seguir transmitiendo por Zoom. Esperamos este próximo domingo volver a nuestra reunión dominical presencial. Para ustedes, ¿qué retos han enfrentado con las personas en la iglesia ahora que se han migrado a un sistema híbrido que llamamos nosotros, que es el de transmisiones, a veces presencial? ¿Cómo ha respondido a la gente? Bueno, nos ha ido muy bien en lo que tiene que ver con los programas de discipulado. Tenemos algunas reuniones de discipulado el lunes, el miércoles, el viernes, el sábado. En ese sentido nos ha ido muy bien. Y el domingo, pues realmente hemos sido bendecidos también con gente nueva, gente que había dejado de congregarse aún antes de la pandemia. Ha regresado, pero también hemos notado la ausencia de algunos que no se atreven a venir todavía, quizás por temor o porque realmente algunos sí están padeciendo las secuelas espirituales de la pandemia, sí están un poco resistiéndose a regresar a una verdadera comunión con Dios. Para usted ahorita el trabajo distrital combinado con la iglesia, ¿cómo le hace, cómo se reparte? Porque digo, es mucho tiempo, ¿no? Sí. Es mucho tiempo lo que absorbe el ministerio distrital y también la iglesia nos absorbe. Entonces, ¿cómo se reparte usted para las tareas? Bueno, realmente es la gracia del Señor que nos permite pues atender las diferentes necesidades, aunque ciertamente la iglesia local sí se ve afectada por nuestras ausencias a veces, pero normalmente los días en los que estoy en la oficina son martes y miércoles. Esos días están dedicados para el distrito, aunque no son los únicos días realmente en los que atendemos necesidades del distrito, pues algunas iglesias nos requieren los domingos, que es ahí donde padece la congregación local que pastoreamos, porque cuando se trata de tener algunas actividades en otras iglesias que requieren la asistencia de algún oficial del distrito, pues tenemos que dejar de encargados en la iglesia local si nos tocaba predicar. Pero gracias a Dios nos vamos acomodando. No siempre satisfacemos realmente el 100% de las necesidades de la iglesia ni del distrito, ¿verdad? Porque el distrito demanda mucha atención, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros estamos. Yo procuro entonces martes y miércoles enfocarlos al distrito presencialmente, y aunque durante la semana también tengo algunas otras actividades que son más bien del tipo de atender llamadas telefónicas, realizar algunas actas de presbiterios, de reuniones. Como secretario, pues tengo bastante trabajo en ese sentido, ¿no? Algunos dicen que el secretario nada más es levantar actas, pero no, es mucho trabajo. Sí, realmente sí, es bastante trabajo, pero porque tenemos a cargo otras actividades como ser el presidente de la comisión de credenciales, ¿verdad?
Entonces necesitamos ver también esos aspectos. Y bueno, el trabajo principal en el que estamos enfocados en el distrito es tratando de ministrar pues a todo el ministerio, ¿no? Hemos programado como directiva para atender todas las reuniones regionales que se hacen mensualmente. Estamos programándonos siempre para poder asistir a esas reuniones. Estamos teniendo cada 15 días una administración por Zoom a los ministros, a todos, es abierto. Y entonces, pues tenemos bastante actividad en ese sentido, pero nuestro enfoque ahorita es el poder pastoralmente ayudar al ministerio, no simplemente de atender asuntos que tengan que ver con problemas en las iglesias, con ministros. Claro que esos también los atendemos, pero nuestra mayor contribución pienso que es el aspecto pastoral de ministración con los ministros del distrito. Quizás eso sería, hablando fríamente, quizás eso sería lo principal, ¿no? El enfoque pastoral, sí, en su trabajo como distrito. Yo he sido bendecido los días martes, miércoles, algunas veces que tenemos las reuniones distritales por Zoom, y se han tocado temas muy interesantes. ¿Cómo están asignando cada tema? ¿Qué es lo que están haciendo para poderlo presentar ante el distrito? Bueno, al inicio del bienio hicimos una lista de temas que podrían ser necesarios para todos los ministros. Hemos hecho énfasis en cómo permanecer en Dios. El trabajo más importante de un ministro es tener una relación con Dios permanente en la oración. Ese es el trabajo más importante. Si no dedicas el mayor de tu tiempo para estar con el Señor, probablemente lo que digas, cualquiera lo puede decir, lo puede leer en cualquier lado, etcétera. Pero si tienes comunión con el Señor, como ministro, vas a ser guiado por el Espíritu Santo en tu trabajo en la iglesia. Y por supuesto, entonces, consideramos que el pastor tiene la responsabilidad de traer renovación a la iglesia. Pero ¿cómo podría traer renovación a la iglesia sin escuchar la voz de Dios? ¿Sí? ¿Y cómo podría escuchar la voz de Dios sin tener un tiempo especial con Dios todos los días con el propósito de escucharle? La oración es en dos sentidos. La oración es compañerismo con Dios. Entonces ahí hemos enfocado nuestros esfuerzos a querer que los pastores, los ministros, tengan esa parte tan importante en el ministerio. Es decir, el ministerio no es una serie de actividades que tú haces. El ministerio es lo que Dios hace a través de ti. Claro. Pero cuando tú estás haciéndolo por tu propia cuenta, pues deja de ser ministerio. Son simplemente una serie de actividades porque no notamos que el Espíritu de Dios realmente esté ministrando. Entonces, al principio del bienio y después de en este año de gracia, porque son 3 años los que hemos abarcado, sí, ahora, hicimos una relación de temas que podrían ser de bendición. Y después de que hicimos esa relación de temas, pues así como estaba la relación, nos fuimos ocupando sin haber planeado, lo das tú, lo doy yo, sino simplemente la hermana Noemí da el primero, doy el segundo, el hermano Joel da el tercero, y los que siguen así de esa manera. Así que los temas que hemos dado son los que nos han tocado, ¿verdad? Y en uno de las predicaciones o enseñanzas que tuvo, usted mencionaba que también esos mismos temas les han hablado a ustedes. Así, por supuesto. Como esos temas
nos han sido a nosotros de bendición primeramente, porque los tres que formamos parte de la directiva estamos también tomando una mentoría, ¿sí? Y entonces esos temas nos han bendecido realmente a nosotros, han dado un giro en nuestro ministerio, y yo creo que nuestras iglesias también lo han notado, con un énfasis al discipulado, con un énfasis a regresar a las sendas antiguas, a depender del Espíritu Santo, y eso nos ha bendecido, y pensamos que esa podría ser nuestra mayor contribución con el pastorado y el ministerio. No tenemos otro propósito más que ese, ¿no? Gracias a Dios estamos en un mismo sentir. Allí no sentimos competencia, sentimos la oportunidad realmente de ser instrumentos en las manos de Dios. Muy Sí. bien. Usted, hablando un poquito ya acerca de su persona, usted se preparó en la UNAM, estudió en la UNAM. Sí. ¿Qué licenciatura Yo estudié hizo? ingeniería civil, Okay. sí. Ahí estuve, yo soy de Durango, sí. Nací en un pueblito que yo creo que no está, es como un rancho, no está en el mapa, pero... ¿Qué parte es? Es del municipio de Santa María del Oro, se llama Guzmán y Hernández, el pueblito, okay. Pero le dicen La Noria porque en aquel entonces, cuando se estableció ese lugar como un lugar para habitar, pues no había agua potable, obviamente, no había un río cercano, entonces cada familia tenía una noria, ¿no? Digamos, en un arroyo que hay por ahí, se le conoce con ese nombre de La Noria. De ahí soy yo. Ok, ¿y sus papás eran creyentes? Hay algo muy, muy interesante, muy curioso, que aún el hermano Alfonso de los Reyes pudo registrar en su libro de la historia del Evangelio en el estado de Durango, porque de las Asambleas de Dios, por supuesto, ¿no? Uh-huh. En casa de mi abuelo, que se llamaba Jesús Corral, ahí se abrió la puerta para que el hermano Correa, ¿verdad? Un predicador itinerante que andaba por ahí, uh-huh, estableciera estudios en hogares, ¿sí? Y bueno, realmente el hogar que se abrió fue el de mi abuelo. Wow. Él hizo posible que la palabra llegara ahí. De ahí, pues, el evangelio fue llevado a otro pueblo de donde eran originarios algunos de los fundadores de La Noria, que es Carreras Tepehuanes, ¿sí? Entonces había dos iglesias fuertes, aunque rurales, La Noria y Carreras Tepehuanes. Uh-huh. Algunos de ahí, de esos dos lugares, fueron a radicar a Durango, y de ahí surgieron dos iglesias que le llamaban la primera y la segunda, ¿verdad? Jesucristo el Sanador y el Calvario. ¿Por qué les llamaban la primera y la segunda? ¿Por el orden? Eran las primeras iglesias que existían en la ciudad de las Asambleas de Dios. Okay. Y bueno, entonces esas fueron las dos primeras iglesias y asambleas ahí en la ciudad de Durango. Quiero decir, menciono esto porque, pues, ¿quién iba a pensar que de un intento de evangelizar a una persona cuando se estaba construyendo la presa Lázaro Cárdenas, el Palmito, un predicador abordara a mi abuelo y le propusiera tener un estudio bíblico? Wow. Y de ahí surgieran dos congregaciones fuertes primero, y después pudieron tener influencia en las dos primeras iglesias de la ciudad. Y ahora en los Estados Unidos, de La Noria, yo creo que habrá unos 20 pastores de ese pueblito. Más, ¿no? Creo que sí, si mal no lo recuerdo, viene en el documento de historia de las Asambleas de Dios del hermano Correa, sí, viene esa historia. Okay. Porque sí, creo que sí viene, y el hermano Alfonso de los Reyes habla de eso, de las primeras iglesias fundadas en los estados, que habla sobre de eso. Y en Durango me parece que sí lo llego a... O sea, si llegamos a ser un poquito sensibles, creo que sí ahí lo nombra.
¿Cómo se vienen para acá, para la Ciudad de México? ¿Cómo pasó todo? Bueno, yo recuerdo que el hermano Antonio Rivera, que fue el fundador, el director del Instituto Betsaida en Durango, llevó a la primera generación de estudiantes a la Noria un diciembre. Yo era un niño. Y recuerdo los dramas que ellos hicieron ahí, pues imagínate, para nosotros como niños era algo extraordinario. Pero quiero decir que conocí la primera generación de Betsaida porque nos visitaron un diciembre ahí. Yo salí de ese lugar a la edad de 8 años. ¿Sí? Allí en ese lugar no había luz eléctrica, no había agua potable, obviamente pues no había pavimento, no había nada de eso, ¿no? Entonces mi padre, que decidió llevar a mis hermanas, que son mayores que yo, ya estaban terminando la primaria, para que estudiaran algo más a la ciudad de Durango, pues yo llegué a Durango, en la capital, a la edad de 8 años, tercer año de primaria, recuerdo, sí. Y así fue como llegamos allí a la capital, a la ciudad de Durango. Una iniciativa de mi papá para dejar de viajar a los Estados Unidos, como es la cultura en aquellos estados, y establecer algún negocio ahí en la ciudad y pasar entonces sí quizás más tiempo con la familia y darnos a nosotros la oportunidad de estudiar. Ok, de ahí de la capital se vienen para la Ciudad de México, o a los cuántos años se viene a la ciudad. Bueno, ahí en la ciudad de Durango, ahí estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria o vocacional, lo equivalente. Fue que quería estudiar una carrera, en realidad quería estudiar una carrera realmente no en la UNAM, sino en el Politécnico, porque yo estudié el bachillerato en el Tecnológico de Durango. Okay. ¿Sí? Pero como siempre tuve que trabajar y estudiar, no tenía familiares, digamos, con los que pudiera llegar acá en la capital, en la Ciudad de México. Tenía que trabajar y estudiar. ¿En qué trabajaba? Tuve que venirme en las vacaciones previas a inscribirme en la universidad o en el Poli, porque primero estuve en el Poli, y conseguir trabajo en la Secretaría en ese entonces de Recursos Hidráulicos. Pues era un trabajo relacionado con el asentamiento de volúmenes de aguas en las presas, ¿verdad? Un trabajo así más o menos para hacer estadísticas y prevención de eventualidades, el control de ríos, la dirección era el control de ríos, ¿verdad? Entonces, ese fue mi trabajo inicialmente, ¿no? Allí después hice otros tipos de trabajos, ¿verdad? En aquel entonces, como en la universidad estaba aprendiendo ya algunos lenguajes de software, pues esos lenguajes me estaban ayudando para hacer trabajos un poco técnicos y administrativos, desarrollarme un poco ahí en el desarrollo de sistemas, ¿verdad? Que es otra área de la ingeniería, sí. Y ahí trabajé unos 12 años. Ahí wow. en la Secretaría, cambió de nombre, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Yo fui también progresando en esa área, en el desarrollo de sistemas. Y bueno, realmente tengo que reconocer que en ese tiempo de la preparatoria, de la licenciatura, de estudiar en la universidad, realmente yo no tenía una vida de iglesia. Sí. Todavía no aceptaba a Cristo como... Bueno, en realidad, en la Noria, mi padre construyó una casa justamente frente al templo. Okay. ¿Sí? Entonces, aunque mi abuelo fue el que abrió la casa para los estudios bíblicos, parte de la familia de mi abuelo no creyeron. Y desafortunadamente uno de ellos pues fue mi papá, nunca fue cristiano realmente.
¿sí? Y mi madre tuvo una mamá muy renuente y reacia al evangelio, ¿no? Pero mi mamá, ella, al empezar a asistir ahí, realmente en la Noria, pues estaba enfrente de la casa. A veces no se necesitaba ni siquiera asistir, era cuestión de sentarse fuera de la casa. Ahí se hacían los estudios. Y en un lugar donde no pasan carros, donde no hay ruido, pues con algunos hermanos pentecostales gritones puedes escuchar muy bien desde afuera la predicación, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que mi madre fue la primera que recibió al Señor y nos empezó a llevar a las reuniones de niños ahí mismo. En las noches yo recuerdo que nos quedábamos dormidos ahí en el templo. Los domingos teníamos nuestra escuela dominical debajo de los árboles y eso era, ¿no? Entonces cuando llegamos a la ciudad de Durango, ya llevábamos cierto conocimiento de las Escrituras. Empezamos a asistir a lo que sería la primera iglesia, Jesucristo el Sanador, ¿sí? Y eso fortaleció nuestra fe también. Mi papá en ese momento todavía no se oponía a que fuéramos a la iglesia, ¿verdad? Porque hubo un tiempo de crisis donde sí hubo dificultad en ese sentido. Pero eso fue muy bueno porque en las vacaciones de cuarto año para quinto, yo me corté los dedos de la mano derecha en un molino de moler carne. Mi papá en ese entonces tenía 2 carnicerías y en las vacaciones pues yo trabajaba ahí. Y bueno, que quiero decir que por qué nos ayudó, porque pues mi padre, que no era cristiano, él se sentía muy, muy mal interiormente porque su hijo, el mayorcito de los varones, ¿verdad? Se había cortado los dedos de la mano derecha, ¿no? Y yo era derecho, pues tuve que en esas vacaciones aprender a escribir con la mano izquierda y, en fin, nos ayudó mucho porque en ese entonces mi fe en Dios era suficiente para animar a mi papá, ¿no? Wow. Sí, cuando lo escuchaba en la noche, yo tenía que decirle: papá, no te preocupes, Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar, ¿no? Entonces, eso fue, considero, el hermano Jesús Méndez, en ese entonces era el pastor de la iglesia. Él me regaló su Biblia, me visitaba, lo recuerdo muy bien. Y bueno, después llegó allí a la iglesia el hermano Carrasco, Mario Carrasco, que es el actual pastor ahí en Monte Sinaí, aunque ya cambió de nombre, pero porque creció la iglesia y se cambiaron también de ubicación, ahí unas cuantas cuadras. Y bueno, pues llegado el tiempo, como casi es normal en las iglesias de ese entonces, los jóvenes llegando a cierta edad dejaban de congregarse. Y aunque yo no había prometido que no sucedería conmigo eso, sí sucedió, ¿no? ¿A los cuántos años fue eso? Pues yo creo que eso sería en la preparatoria, básicamente, ¿no? Sí. Y ya cuando llegué a la Ciudad de México para estudiar, pues ya no me congregaba realmente. Trabajo y estudio, ¿no? Ya era ahí. Trabajo, estudio, etcétera. Pero hubo un momento en mi vida, sí, que yo sentí que estaba perdiéndome realmente fuera de la vida cristiana, fuera. Mi madre, cuando venía a visitarnos, me pedía que la llevara a alguna iglesia porque ella siempre tuvo esa fe, ¿verdad? Y yo la llevaba y en ese entonces la iglesia Emanuel empezaba a tener servicios donde en el edificio de las oficinas del concilio, ¿no? Ahí en la Balbuena, ahí empezó Emanuel. Sí. Yo la llevaba ahí. Cuando venía ella a vernos, los domingos la llevaba, pero después que ella se iba, pues yo no seguía sin congregarme, ¿no? Pero pues Dios tenía
sus planes, sus propósitos conmigo. De hecho, desde la noria y en los primeros años de mi vida en Durango, yo siempre percibí, no puedo decir que con claridad, pero una especie de pensamiento. Cuando a mí a veces me llegaron a preguntar, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Algunas veces yo sin saber con seriedad lo que contestaba, pues yo decía, yo creo que yo voy a ser pastor, pero nada más, ¿no? Sin saber realmente mucho acerca de eso. Bueno, pues en ese tiempo, estando en la universidad todavía, yo empecé a leer la Biblia. Y recuerdo que tenía una Biblia que había traído por supuesto, desde Durango, y con un bicolor con rojo señalaba lo que sentía que Dios me estaba hablando, y con azul aquello como que me costaba dificultad aceptar, ¿no? Pero esa era la forma como yo estudiaba, ¿no? O digamos leía la Biblia. Fue realmente en el transporte público. Yo creo que en ese entonces traía un evangelio de Mateo, de esos de bolsillo, chiquitos, que se daban para cuando se evangelizaban. Que el Señor me dio la esperanza, porque yo me sentía muy mal, realmente, habiendo crecido, digamos, asistiendo a la iglesia. Recuerdo las EBDBs, ¿verdad? Recuerdo que aún el hermano Carrasco nos llevaba a un primo y a mí a unas vecindades que había ahí en Durango para ministrar a los niños. Esa fue una visión muy buena, que el hermano Carrasco nos llevaba a Salomón y a mí un domingo, un sábado. Pero iban por los niños a las... No, íbamos... Y bueno, iban allí al lugar, sí. Casa de la hermana Andrea, me acuerdo, una viejecita, y casa de la hermana Antonia, sí. Un sábado daba yo la clase y otro sábado Salomón, mi primo. El hermano Carrasco nos introducía con los niños, se juntaban un montón de niños. No había sillas o bancas, todos ahí en el suelo, ¿verdad? Y él cantaba unos 2 cantos, el hermano Carrasco, y luego ya decía, pues aquí nos va a dar la lección, Beto, siempre me llamaron Beto, o Salmón, ¿verdad? Según el caso. Pero lo que yo recuerdo, que fue muy importante para que yo regresara a buscar al Señor, fueron los momentos que yo pasaba para preparar esas lecciones. Esas lecciones. Me iba a un parque y ahí estudiaba, y recostado, ahí oraba, y veía las nubes pasar y hablaba con Dios, etcétera. ¿Cuántos años tenía allí? Ahí yo creo que debe haber tenido unos 12 años, cuando mucho, sí, cuando mucho. Y esos momentos fueron los que me jalaron a mí, recordarlos. Recordarlos en ese momento cuando usted iba en el transporte. Esos momentos fueron importantes para que yo supiera y recordara que había una vida superior a la que yo llevaba, ¿sí? Y entonces empecé a estudiar la palabra, ¿sí? Por mi propia cuenta, sin congregarme, ¿sí? Y eso es lo que yo hacía con la Biblia. Pero recuerdo muy particularmente un día que, llevando un evangelio de bolsillo, leí un versículo que Dios usó para hablarme, ¿no? Ese versículo es: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese versículo fue algo que el Espíritu de Dios habló a mi vida para hacerme ver que, aunque yo sentía una gran culpa por no haber continuado en mi vida cristiana, en mi juventud, en ese tiempo, el Señor me estaba buscando y me amaba y quería que yo regresara, ¿no? Al redil, porque un pastor pues busca a la oveja para traerla al redil, ¿no? Para que escuche su voz. Y entonces ese versículo
trajo cambios a mi vida, esa vez que Dios me habló ahí de esa manera, porque entonces ya empecé a congregarme, a buscar un lugar para congregarme. Y fue en Emanuel donde En un principio no fue en Emanuel. Tengo un primo que era pastor de una iglesia, primo lejano, pero no era la misma, digamos, forma, digamos, de ministración, porque en ese entonces estamos hablando del, ¿qué será? Del 84, yo creo, ¿sí? Uh-huh. Un poco por ahí en el 84, ¿verdad? No era muy común que las iglesias, por ejemplo, danzaran, ¿no? Uh-huh. Y el tipo de comportamiento en las reuniones, pues no era el que yo estaba acostumbrado en las asambleas de Dios. Uh-huh. Entonces, aunque apreciaba a mi primo y todo eso, pues dije yo, bueno, voy a buscar una iglesia de asambleas de Dios. Uh-huh. Okay. Y así fue como yo llegué a Emanuel. Okay. Pero cuando yo ya fui a Emanuel, en esa búsqueda, Emanuel, aunque todavía no tenían las gradas, era simplemente un lugar que habían acondicionado para tener las reuniones, pues ahí no conocía a nadie. Me empecé a reunir con el grupo de jóvenes, fui a un primer retiro. En ese retiro el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y en mayo del 85 me bauticé ahí. Okay. Ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos años tenía ahí? Pues, ¿cuántos años? Calcúlale. 15 más 20, 35, unos menos 37 menos. años menos. Tendría unos 23, 24 años, 25 años por ahí cuando yo empecé a ir a Emanuel, yo creo. Ok. Sí, después se prepara en el STAS, ahí estudia, sí. Usted estudia ahí en el STAS. Yo entré a estudiar en el STAS en el 88. 3 años después, entonces. Sí, sí. Entré ahí al STAS. Tuve la bendición de que a partir del 85 empecé a formar parte de la directiva de jóvenes. Sí. Eso para mí ya era medio complicado porque todavía yo estaba estudiando, estaba trabajando y luego ya con una posición de liderazgo allí en la iglesia. ¿Hasta qué punto decide dejar lo secular y dedicarse completamente a lo ministerial? Bueno, realmente al entrar al Instituto Bíblico, yo tuve que tomar una decisión. Porque lo que no quería dejar era la administración con los jóvenes. Entonces, hablando con el hermano Fuentes, el hermano Guillermo Fuentes, y platicándole del llamamiento que yo estaba experimentando, pues él me animó a que si iba a entrar al Instituto Bíblico, entrar en el turno de la mañana. Y eso pues implicaba para mí mi trabajo, ¿no? Sí. Sí. Y entonces decidí dejar de trabajar, sí, en ese sentido. Y y toda la demás actividad. Entonces iba al instituto y por las tardes atendía a los jóvenes en la iglesia. A partir de ese momento ya fue tiempo completo iglesia. Sí. Muy bien. Y por ejemplo, ahora en la superintendencia, ahora que estuvo trabajando ya en la directiva, ¿qué Dios le mostró ahí? ¿Qué fue lo que usted aprendió? En la directiva. En la directiva. Bueno, en realidad yo nunca pensé estar en la directiva. No era un propósito. Lo que yo creí que podría hacer en mi llamamiento
era plantación de iglesias, establecer iglesias. De hecho, después de haber estado trabajando con jóvenes, ¿sí? Fui a los Estados Unidos, viví 1 año y medio en Los Ángeles, quería aprender algo de inglés, ¿sí? Presentar mi examen, el TOEFL, y quedarme en alguna universidad allá cristiana para seguir estudiando, alguna maestría o algo así. Pero no fue realmente el propósito de Dios. Yo creo que me quedara por allá me sirvió mucho para entender otra cultura y para aprender un poco de inglés, pero también para ministrar a mi familia. El 95% de mi familia vive en los Estados Unidos. Ok. Sí. Y bueno, de cualquier manera, allí en Emmanuel yo serví como auxiliar de educación cristiana con el hermano Miqueas, y cuando el hermano Miqueas fue pastor de jóvenes, porque fue pastor de jóvenes el hermano Miqueas ahí, yo formaba parte de la directiva de los jóvenes, ¿no? Y entonces después fui director de evangelismo y plantamos algunas iglesias. Entonces yo... De las que hoy hay De las que hoy hay, por ejemplo, una que existe en Cuernavaca, esa la establecimos directamente mi esposa y yo, ¿verdad? Okay. Y otras como unas 7 iglesias fueron establecidas. Bueno, no que yo estuviera ahí al frente de esas iglesias, pero era el que coordinaba pues el trabajo para la plantación de las iglesias. De hecho, el Señor me dio una estrategia en ese entonces que todavía seguimos usando y que todavía algunos siguen usando. Pero eso fue ministerialmente lo que a mí más me llamaba la atención, ¿sí? Eso era como el llamado, ¿no? Ahí principal, y ya después se dio lo de la... Sí. Justamente cuando estábamos estableciendo esta iglesia, que duramos 3 años allá en Cuernavaca, en una convención fui nombrado vice superintendente, cuando el hermano Ramiro Ruiz era el superintendente, fue el superintendente. Y entonces, como Cuernavaca es geográficamente corresponde al Distrito Sur Pacífico, pues yo salí de allá para enfocarme más en el trabajo del Distrito Sur. Okay. Éramos pastores allá, a la fecha sigue la iglesia. Y pues de ahí consecutivamente ocupé un puesto, una posición en la directiva, desde esa primer vicesuperintendencia. Debo de haber estado unos 6 años como vicesuperintendente. Sí, porque antes le llamaban así, ¿no? Sí. Vicesuperintendente. Sí, y después estaría como unos 10 años como superintendente. Luego, cuando ya no se pudo seguir porque vino el acuerdo de que tienes límites para poderte seguir religiendo. Fui tesorero del distrito y luego otros 4 años de superintendente, y dejé 2 años de no estar formando parte de la directiva y regresé ahora como secretario, ¿no? Pues en total yo creo que son unos 22 años en un liderazgo, formando parte de una directiva de este distrito. O sea, digamos, pues serían ya un poco más de los 22 años siendo, pues, digamos, un ejecutivo del concilio. Cuando uno llega a tener ya, digamos, un calendario de actividades, ¿no? Porque me imagino que ya cuando uno está como ejecutivo, pues las actividades ya son de estar aquí, de estar allá, de hacer esto, de hacer el otro. Yo creo que llega un momento en el que ya no tienes mucho descanso. Pero cuando vuelven a retomar ese tiempo de descanso, ¿cómo se siente uno? O sea, estaba tan activo que ahora ya no tengo, o ahora tengo mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo va asimilando? Ok.
Bueno, en realidad yo sentí que eso era necesario y que Dios me estaba dando una oportunidad. Estaba empezando a relacionarme con pastores de otras denominaciones, sí, que es un movimiento que estamos buscando una renovación para la iglesia. No es una, no es una, que digamos, no es otra asociación, son de diferente, a un corte, bautistas, presbiterianos, pentecostales, pero en común estamos buscando ser renovados para poder renovar a nuestra iglesia, ¿sí? Y esos 2 años que no estuve ya formando parte de la directiva, los ocupé en crecer en mi relación con Dios. Y Dios me dio ya una perspectiva distinta, digamos, de ordenando las prioridades. Okay. Él es lo primero y Él es el Señor funcionalmente en mi vida. Eso es lo que deseo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir con nuestro podcast y continuamos. Listo, regresamos a Podcast Edifiquemos, ya casi vamos a terminar. A raíz de la pandemia, presbítero Humberto, muchas familias sufrieron pérdidas de ministros, hubo una baja de la nómina muy fuerte. Inclusive vimos esposos, esposas que tuvieron la pérdida de ese compañero en el ministerio. A mí me gustaría que usted nos contara su testimonio. Usted vivió esto. ¿Qué le diría a los ministros que han tenido la pérdida de la esposa, del esposo? Y cómo Dios le ha ayudado a usted para salir en el trabajo de una iglesia, el apoyo que es para nosotros, nuestra esposa, el esposo, y muchas familias que han tenido esta baja en las familias. ¿Qué les diría? Bueno, es una bendición el matrimonio, ¿verdad? Sin lugar a dudas, es el diseño de Dios para la vida del hombre. Yo no sufrí ninguna pérdida en ese sentido. Mi esposa falleció 7 años atrás. Entonces yo aprendí a vivir en el ministerio sin mi compañera. Por cierto, cuando esto sucedió pensé que se había acabado también el ministerio, porque ella me ayudaba mucho en todo sentido, ¿no? Cuando los dos caminamos con Dios, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Eso es algo fundamental, la vida matrimonial conforme al diseño de Dios. Pero el Señor me enseñó a depender más de Él, me enseñó su fidelidad con mis hijas que eran pequeñas, ¿verdad? Y la iglesia en la que he estado pastoreando en estos años últimos, ¿verdad? También me apoyó bastante, ¿no? Entonces, puedo decir que solamente es la fidelidad de Dios la que nos puede sostener en una situación así. Pero quiero decir que Dios no es sorprendido por nada, ni por nadie. Él nos va equipando en cada padecimiento, en cada necesidad, para los propósitos que Él tiene, ¿no? Es decir, la iglesia es de Cristo. Él es el dueño de la iglesia. Y Él siempre tendrá todos los recursos que se requieren para su iglesia. ¿Sí? Entonces, lo que puedo decir a los pastores que hayan perdido su esposa o a las esposas que hayan perdido a su esposo en este tiempo de la pandemia es que el que dirige la iglesia y el dueño de la iglesia está ahí en la iglesia, está
presente y va a sostenerles. Y todos estos padecimientos son parte del plan de Dios para la formación de Cristo en nuestra vida, para depender fundamentalmente en lo que Él quiere hacer en la iglesia. Porque nosotros realmente lo que tenemos que hacer es unirnos a Dios en lo que Él quiere hacer en su iglesia. La iglesia no es nuestro negocio, la iglesia no es nuestra empresa, la iglesia no es nuestra idea. La idea es de Cristo, es de nuestro Dios Todopoderoso, y Él siempre va a tener lo necesario para su iglesia, ¿no? Entonces, yo recomiendo, ¿verdad?, que dependamos siempre del Señor. Más bien, yo vería que analizáramos los pastores, los ministros, qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de todas estas pérdidas y de todo lo que ha venido a cambiar en nuestras congregaciones con esta sorpresa de la pandemia, para nosotros, no para Dios, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha dejado mucha enseñanza por el hecho de que tenemos que hacer cambios ahora. La manera de hacer iglesia tiene que cambiar, ¿no? Es decir, quizás algunos pastores estuvieron manteniendo el culto, manteniendo la reunión, pero sin discipular. Entonces ahora, con los templos cerrados, pues no sabemos dónde quedaron los creyentes, ¿no? Pero eso nos enseña a nosotros a que lo más importante es a conectar cada miembro con la vid, con Jesús, enseñarles a oír su voz, a depender de Él, y no importa si es la pandemia o una persecución que pudiera venir con lo que se vislumbra de los cambios que están haciendo los gobiernos, aceptando muchas otras propuestas que tienen que ver con una agenda globalista. Podría venir una persecución de alguna manera, pero el creyente que permanece en Cristo va a ser un creyente que, aunque dejara de existir la iglesia institucional, la iglesia de Cristo seguirá permanentemente, porque Él es la cabeza de la iglesia. Así es. Necesitamos nosotros enfocarnos en conectar a cada creyente con la cabeza, con la vid, enseñarles a caminar con Él, a hacer su voluntad, sabiendo que nuestra existencia aquí en la tierra es temporal. Es temporal, y normalmente nosotros usamos mucho tiempo para nuestra existencia terrenal. Casi todo nuestro accionar tiene que ver con nuestra existencia terrenal, pero necesitamos vivir el presente con miras al futuro, a la eternidad. Es lo que Pablo dice a los colosenses, ¿verdad? Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Si habéis muerto y habéis resucitado con Cristo, nuestra vida está escondida en Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos en su nombre, y Él lo hace a través de nosotros. No dependemos de un liderazgo humano, no debiera ser así. Necesitamos tener unidad, pero en torno a Cristo, que es la cabeza. Los pastores somos miembros del cuerpo, no somos la cabeza, y necesitamos desarrollar la actividad que nos corresponde en el cuerpo, pero dejando que Jesucristo realmente sea la cabeza. Así que sí hemos sufrido pérdidas, quizás no nos hemos acostumbrado todavía, y cuando regresamos presencialmente queremos regresar a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, y yo creo que necesitamos hacer cambios a ese respecto, porque la pandemia descubrió qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que no hemos hecho bien, ¿verdad? Sí. O no hemos hecho, y necesitamos alinearnos ahora al Espíritu Santo. Es decir,
el Señor nunca nos ha dejado solos. Él siempre está, y Él siempre ha estado, y Él siempre estará. Lo que padezcamos no es ajeno a Él. Él conoce nuestros padecimientos, y en la persecución no nos persiguen a nosotros solos como iglesia, lo persiguen a Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. Sí, sí, es algo como lo que dice Pablo, todo esto ha redundado más bien para el progreso del evangelio, ¿no? Así es. Y creo que todo esto que estamos viviendo hoy, que no nos esperábamos, creo que Dios nos está mostrando otras formas de las que quiere también Él hacerse conocer y Así presentarse al mundo. Por último, yo creo que va a haber segunda parte, se nos fue muy rápido el tiempo. ¿Qué le diría a los ministros que se están preparando hoy, a los que están en esa línea delgada que sí, me dedico a lo ministerial, sí me dedico a lo secular? Porque cuando Dios da un llamado, creo que lo confirma y él va equipando y va respaldando el llamado. Pero a veces creo que el propósito de este podcast es animar y motivar también, que seamos un empuje para esos nuevos ministros. ¿Qué le diría usted a esos nuevos ministros, a los que se están preparando, a los que están ya casi por concluir su instituto bíblico? Bueno, que el ministerio es un privilegio, ¿sí? El ministerio no es una chamba, ¿sí? El ministerio no es para subsistir. El ministerio es nuestra misma vida. El llamado al ministerio es nuestra misma vida. Si la iglesia que estamos pastoreando nos permite seguir teniendo alguna otra forma de que Dios use para nuestro sustento, está bien, pero llegará un momento seguramente que nosotros entenderemos que necesitamos dedicar mucho más tiempo, ¿sí? Lo que quiero decir es que no consigues una iglesia para sostenerte económicamente. Tienes un llamado y siempre cuando estamos empezando en la plantación de iglesias no hay recursos, pero los recursos son de Dios, ¿sí? Y Él suple de una o de otra manera, pero el llamado que Él nos ha hecho permanece. Pablo hacía tiendas, no por eso dejaba de ser ministro. Tenía necesidad económica, pero para él, si eso de depender económicamente de una iglesia, como con la iglesia de Corinto, resultaba en estorbar el crecimiento de la obra, él prefería sostenerse de otra manera sin tener que depender económicamente de una iglesia, porque lo primero es no ser estorbo, lo primero es que todos tengan la oportunidad de venir a Cristo. Eso es la motivación, haciendo tiendas o no haciendo tiendas, pero si haces tiendas es porque lo primero es a lo que Dios te ha llamado. Entonces, de cualquier manera, el tener a veces una actividad aparte de ser pastor de una iglesia no significa que sirves a Dios cuando eres pastor y no sirves a Dios cuando estás haciendo algún otro trabajo, ¿no? Con nosotros todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, dice Colosenses 3:17, lo hacemos en el nombre del Señor con acción de gracias. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con todo nuestro corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que aun si Dios te ha dado una vocación, ¿sí?, para ser un profesionista en otra área, ese va a ser tu campo de acción para servir al Señor. Ese va a ser tu campo. Ahí vas a tener las oportunidades de hacer discípulos. Ahí vas a tener la oportunidad de que otros vean la vida de Cristo en ti, porque todo lo que haces, lo haces para el Señor. Así que si un pastor tiene por necesidad de sostenerse y sostener a su familia, pues
la necesidad de trabajar en algo más. Lo que haga en la iglesia y lo que haga en ese otro oficio o vocación o digamos profesión, todo eso lo hará no meramente para sostenerse, sino lo hará como un recurso más de Dios para que Dios se glorifique tanto en el trabajo como pastor como en el trabajo que Dios está usando para dar un sostenimiento a la familia. Todo es de Dios. Así es. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quiera decir? Bueno, pues lo que recomendamos es permanecer en Cristo, teniendo una vida de comunión con el Señor, revisando nuestra vida todos los días, cuáles son las motivaciones que nos llevan a hacer lo que estamos haciendo. Es fundamental llevar un libro, un cuaderno, donde vayas anotando lo que Dios te habla, lo que Dios te dice, y no perder de vista que el Señor funcional de tu vida como ministro es Cristo. El Espíritu de Dios vive en nosotros y necesitamos refrescarnos todos los días, hablando en lenguas, escuchando su voz, alimentándonos de la palabra y sabiendo que nuestro galardón es el que el Señor nos dará. Ese es el galardón que esperamos, no los parabienes que podamos recibir aquí en la tierra por parte de hermanos bien intencionados que también nos alientan, pero el principal galardón lo recibiremos del Señor. Amén. Pues muchas gracias, Pastor Humberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues les invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio de podcast, que también va a estar muy interesante. Muchas gracias, Pastor Humberto. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga. Saludo a todos los ministros que han dedicado su vida al Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.